Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes en un programa más de alto voltaje de los días miércoles con Fausto Amador Arrieta. Les saluda Mimi Prado. Eh, Hemos hecho varios programas sobre Chile. Nos interesó, como a toda América Latina, las elecciones de Boric. Después le dimos seguimiento al proceso de discusión de la nueva constitución, proceso fallido, ya que por un referéndum fue rechazado por la mayoría de los chilenos. Y más recientemente, no hemos tocado el tema de lo que significó la elección de los nuevos constituyentes eh, en el 7 de mayo. Eh, Esa elección del 7 de mayo que marca una característica muy interesante, ya que es ganada no por la derecha, sino por la extrema derecha en Chile, el oponente de Boric en las pasadas elecciones. Y Fausto señalaba, bueno, hablemos sobre el dilema constitucional chileno y si este refleja la crisis de la democracia o la fatiga, más bien, decía Fausto, de la democracia en América Latina. Bueno, sobre esto vamos a hablar, esto y mucho más, vamos a hablar el día de hoy. Muy buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. Aquí de nuevo. Efectivamente, Chile ha sido un sujeto de nuestra atención desde los sucesos, desde que se produjeron el levantamiento de 2018. Bueno, yo creo que, aunque lo hemos dicho varias veces, quisiera comenzar haciendo un relato corto y un análisis somero de los últimos acontecimientos políticos de Chile, pero un poquito completo para que se vea todo el proceso. Este relato nos servirá para comprender que lo que ocurrió en Chile es un paradigma de la crisis de la democracia en América Latina y también una crisis de las soluciones de la democracia en América Latina. De hecho, los acontecimientos, sensaciones, protestas, visiones, frustraciones que se han dado en Chile parten de realidades que se asemejan muchísimo a síntomas políticos en otros países latinoamericanos. De forma que ver los acontecimientos de Chile nos debe servir para reflexionar sobre las grandes crisis latinoamericanas, crisis sociales de pobreza, desigualdad, a dificultades de acceso a alimentación, a educación y a salud, crisis de representación política con bajo rendimiento, de soluciones por parte de los partidos que han ejercido el poder y que ha conducido a una falta de credibilidad y a la existencia permanente de demandas insatisfechas. Y de alguna manera, Estancamiento del crecimiento económico también. estancamiento del crecimiento económico, pero incluso cuando se ha dado crecimiento, es un crecimiento que ha sido muy mal repartido. Y de la crisis social, económica y de representatividad se ha derivado otra crisis que veremos muy explicitada en los acontecimientos de Chile. Es la crisis de la volatilidad electoral que tiende a vaciar al centro político y a reforzar a los extremos. Entonces, para entender los últimos acontecimientos de Chile, tenemos que remontarnos al inicio de este proceso. Lo que ocurre actualmente arrancó, podemos decir que es el punto de partida, con las protestas sociales de 2018. Su característica va a ser típica de lo que ha ocurrido en otras partes. Una pequeña chispa, un aumento en las tarifas de los transportes públicos desata un movimiento que pareciera que no corresponder con su origen, un movimiento que llevó al país al borde del precipicio. Pero lo característico de ese movimiento es que fue espontáneo. No tenía dirección política o partidaria central. Era una historia en busca de personaje. Y como no eran parte de ese movimiento, los partidos quedaron desconcertados. Una frase resumía, sin embargo, el sentido profundo de ese movimiento. La frase era, no son 30 pesos, son 30 años. El movimiento era la explosión de un descontento acumulado desde el retorno de la democracia. Era el punto culminante de la fatiga social
de una democracia que no cumplía las aspiraciones de la población. En esto, Ahí habría que señalar que lo que estás diciendo es totalmente cierto, pero contradictorio si no fuera por la desigualdad y por algunas políticas extremas, con el crecimiento económico e incluso la distribución que llevaba el gobierno, distintos gobiernos chilenos, de muchísima mejor ah, resultados que en la mayoría de los países de América Latina. sí, pero como en todas partes, los pueblos se ven a sí mismos dentro de las contradicciones que tienen internamente en su propio país. Y entonces, aunque desde el punto de vista de América Latina, Chile claramente se presentaba como el paradigma del crecimiento, la población chilena endeudada, las dificultades de acceso a educación, en fin, todos los problemas que ellos tenían no lo veían con relación al resto de América Latina, lo veían con relación a sí mismos. No, ni Y siquiera su entonces, historia anterior, más cercana. en, en esto la explosión chilena era plenamente latinoamericana. Bueno, en medio de lo más fuerte de las protestas, la clase política se sacó un as de la manga. Ofreció redactar una nueva constitución para cambiar el sistema neoliberal heredado por Pinochet. La gente quería un cambio y entonces la propuesta respondía a esa expectativa, cambiar la constitución. Se hizo un plebiscito para preguntar a los chilenos si eso expresaba sus necesidades, su voluntad, que se redactara una nueva constitución y que si los delegados constituyentes deberían ser electos por el pueblo o por los partidos o por una fórmula mixta. Aquí comenzó a aparecer la debilidad sistémica de los partidos y la crisis existente de representatividad democrática, también otro fenómeno latinoamericano. Aplastadoramente el pueblo de Chile votó porque se redactara una nueva constitución y que los delegados fueran electos por votación popular de listas realizadas por la propia gente, no solo por los partidos. El movimiento de protesta se detuvo, todas las esperanzas se pusieron en la asamblea o convención constituyente. Y ahí en las votaciones por los delegados se finiquitó el descalabro de los partidos tradicionales. En el momento de la elección de delegados, los candidatos que representaban partidos políticos, sobre todo los que habían gobernado Chile, quedaron en total minoría. La gran mayoría de delegados pertenecían a listas populares, gente sin pasado, sin trayectoria, sin experiencia política. Los partidos tradicionales quedaron ahí aplastados dentro de la convención constituyente. Y también se marcó ahí un claro ascenso de la izquierda. Se sentía que había una poderosa fuerza de izquierda, pero es una izquierda diferente, llamémosle una izquierda ciudadana, una izquierda espontánea, popular, no necesariamente una izquierda partidaria. Y cuando fue esa izquierda partidaria, era en partidos que eran los que menos habían estado representando oficialmente a la izquierda en Chile. Y entonces los partidos de izquierda que lograron llegar con alguna fuerza eran partidos nuevos que no habían sido centrales en los gobiernos tradicionales de centro izquierda y centro derecha. Bueno, esa fue la convención, ahí se comenzó a discutir y mientras se discutía la constitución, tuvieron lugar elecciones nacionales a la presidencia de Chile. Y ahí apareció con mayor precisión la división nacional subyacente que se había expresado en el panorama polarizado de los electores. En la primera ronda ganó la extrema derecha con un candidato Kass, que sin ninguna vergüenza se declaró pinochetista. Pero en segundo lugar quedó un candidato de la nueva izquierda chilena, en los dos extremos, Gabriel Boric. En la segunda vuelta, el pueblo chileno se decantó masivamente por Boric, en parte apoyándolo a él y en parte como rechazo a Kass, una derecha semifascista que en ese momento Mimi dio miedo. De paso, se debe recordar que Kass jamás estuvo por una nueva constitución
para él la constitución de Pinochet era la buena. Entonces, digamos que el ambiente existente de la victoria de Boric y de la relación de fuerza en la convención constituyente creó una sensación que yo pienso que fue equívoca de un gran movimiento de masas chilenas hacia la izquierda. Había una izquierda en la presidencia, había una izquierda en la convención constituyente, y así, mientras la convención constituyente discutía una nueva constitución, en el país comenzaba el primer gobierno de coalición de izquierda de Boric. Claro, estaba metido en esa situación de trampa institucional de una minoría legislativa de Boric que no correspondía a la relación de fuerzas de ese momento, sino a la anterior. O sea, Boric estaba empujando hacia el futuro, anclado en un legislativo con fuerzas que correspondían al pasado. Bueno, pasaron varios meses de discusiones y se redactó una propuesta de constitución que sería sometida a un referendo popular de aprobación. Pues bien, el pueblo que había electo un candidato de izquierda y que había escogido una convención constituyente de izquierda, rechazó la propuesta de constitución. La propuesta fue masivamente rechazada, hubo miles de razones. Creo que tuvimos todo un programa para hacerlo. Errores de la misma izquierda que hay que señalar y de los grupos sin experiencia política que creyeron que podían imponer, esa es la palabra, su visión del mundo a toda la sociedad chilena, a una sociedad bastante conservadora de por sí, ¿verdad? Eso lo que decimos es lo esencial, pero por otro lado, la derecha chilena, con dominio total de los medios de comunicación, exageró hasta donde pudo todo eso. Sea como sea, la propuesta fue derrotada. Y la clase política se encontró entonces en un zapato, en un complejo dilema. ¿Qué hacía? Si no se convocaba una nueva convención constituyente, quedaría vigente la constitución vieja de Pinochet. Aunque en los años de la democracia, la constitución de Pinochet había tenido 51 leyes de reforma constitucional, la mayor parte de ellas hecha durante la presidencia de Lagos, que decía, esta es mi constitución. Pero bueno, estaba en esa discusión, ¿qué hacemos? Y finalmente, después de meses de discusión, a finales, en diciembre de 2022, se decantaron por convocar a una nueva constituyente, a una nueva convención constituyente. Solo que estaban tratando de resolver los problemas de inmadurez, poco profesionalismo, y además querían no llegar tan débiles los partidos políticos a la nueva convención. Y resolver el problema de la fragilidad de la derecha. Bueno, se llegó a un acuerdo entre los partidos que se llamó Acuerdo por Chile. El Acuerdo por Chile establecía 5 mecanismos de salvaguardia para que no volviera a salir un domingo 7. Eran salvaguardas en general de la derecha. Primero, los partidos se pusieron de acuerdo en 12 principios básicos que llamaron bordes o barreras que se deben respetar en el nuevo texto constitucional. En segundo lugar, se eligió un equipo de 24 expertos designados por las 2 cámaras del legislativo, donde el gobierno tiene minoría, para redactar un primer boceto de constitución supuestamente técnicamente correcto, pero como el gobierno tiene minoría, claramente el tinte sería bastante conservador, aunque todavía no lo conocemos enteramente. Y Se lo no van lo a presentar. entendí mal también, Fausto. Este grupo estaría encargado como de señalar las bases y el techo hasta donde pueden llegar los constituyentes, o sea, las bases para trabajar la reforma. No, en realidad hubo un primer acuerdo donde sentó las bases. Que esas fueron los 12 principios básicos. El comité de expertos, dentro de esa base, iba a redactar un texto, él, espontáneo, que le iba a presentar a la convención. No lo ha presentado todavía, lo va a presentar en unos días. Pero también se señalaron las reglas de aprobación de cada artículo, que debía tener por lo menos 3/5 partes de votos de los convencionales, y se decidió que el número de convencionales fuera de 50. Entonces,
Para aprobarse cualquier cosa tenía que contar con 30 votos y para vetarlo con 21. Además, el comité de expertos que iba a redactar ese texto que va a presentar se va a sumar a las discusiones del Consejo Constitucional, va a participar en sus discusiones, aunque no va a tener voto. Adicionalmente, va a haber un comité técnico de admisibilidad de las propuestas de los artículos, o sea, que incluso antes de ser discutido va a haber un comité aparte que dice no, ese no se admite porque rompe los bordes o por lo que sea. Pero lo más importante es que se convocó a una nueva elección de delegados con un número acotado de 50 convencionales, que resultaron 51 porque los pueblos originarios lograron poner un delegado. Pero aquí viene el tema decisivo. La elección de delegados se haría según las reglas del Senado, Mimi, y esto es importante que lo expliquemos. Esas reglas tienen serias distorsiones sistémicas que hay que tomar en cuenta a la hora de analizar los resultados. Las reglas de elección al Senado de los 50 no se distribuyen de forma proporcional a los habitantes de cada circunscripción regional, sino que cada localidad tiene un número determinado de puestos elegibles. Entonces, un voto de un lugar no vale lo mismo que un voto de otro lugar, y aquí hay que poner un ejemplo concreto. La Araucanía tiene derecho a 5 escaños y tiene 1 millón de habitantes. La región metropolitana, que tiene 8 millones de habitantes, también tiene derecho a 5 escaños. Entonces, si dividimos esos 5 por el número de habitantes que cada lugar, 1.600.000 votos en Santiago de Chile elige un delegado. Mientras que en Temuco, 200.000 votos eligen un delegado también. Eso significa que las zonas periféricas requieren menos votos para elegir delegados que las zonas centrales. Entonces se produce una Tan sobrerepresentatividad. complicado como el sistema norteamericano, ¿verdad? Que tantas veces hemos analizado de elección popular. Aquí hubo en Chile partidos que ganaron territorialmente y en votos y no en delegados, ¿verdad? O sea, porque se Claro. da, es el método, ¿cuál es? ¿Cómo lo llaman? No, 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 no. El método ese es la repartición de acuerdo a los escaños. Ujú. Lo que está, el método Honde es repartición de acuerdo a los escaños. Hay tantos escaños y se reparten de acuerdo al número de votos que se tienen en esa localidad. Lo que hay aquí es que se asigna a cada localidad un número de escaños y entonces localidades de pocos habitantes tienen la misma cantidad de diputados que localidades de mayor número de habitantes. Pero entonces digamos la verdad, las ciudades son generalmente más de izquierda, los campos o algunas ciudades son más conservadoras. Si le das igualdad de votos a la Urracaria que al Santiago, estás reduciendo la opción de representatividad de la izquierda. Claro, el punto es a favor de qué corriente juega la distorsión. Sí, claro. Efectivamente, las zonas periféricas son tradicionales y conservadores y necesitan menos votos por cada delegado. Y las zonas del centro, que son más avanzadas incluso culturalmente, etcétera, necesitan más votos para cada delegado. Es una distorsión terrible. Bueno, vamos a ver qué pasó. A las elecciones se presentaron 5 listas, 3 bloques de partido y 2 partidos con su propia lista. Los bloques de partidos eran los siguientes. El gobierno de Boric presentó 2 bloques. No se presentó unido en un solo bloque. Unidad. Se presentó, no se presentó en uno que se llamaba Unidad para Chile y otro que se llama Todo por Chile. Ambos representaban más o menos la línea del gobierno. En la Unidad para Chile está la Convergencia Social, que es el partido de Boric, y los partidos comunista, socialista y liberal. En Todo por Chile, que dijeron que no querían ir con comunistas, está la Concertación Democrática, el Partido por la Democracia y el Partido Radical. La oposición estaba representada por un bloque de la derecha tradicional de Chile, la que había gobernado con el presidente Piñeira. Ese bloque se llamó Chile Seguro. Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y Evolución Política.
En lista aparte venían dos partidos. El Partido Republicano de Antonio Caz, que se presentó solo, y el Partido de la Gente de Franco Perice, aquel partido de la fuerza electoral formada en Internet con el candidato en el extranjero, etcétera. Esa desapareció. Pero bueno, la característica más notable del Partido Republicano de ultraderecha, pinochetista, es que estaba en contra de una nueva constitución. No participó en las discusiones parlamentarias y votó en contra del proceso de una nueva constituyente, tanto la primera vez como esta. Participó declarando explícitamente estar en contra de sustituir la constitución actual. Y entonces ahora podemos analizar los resultados y lo que significan esos resultados. Bueno, recordemos que para aprobar cualquier artículo se necesitan 30 votos y para vetarlo 21. Bueno, porque son 50 delegados. Veamos ahora los resultados. El primer gran resultado de impacto fue que la lista del Partido Republicano de Cast logró elegir 23 delegados al Consejo Constitucional. 23. 35% de los votos a nivel nacional. Sí, pero lo fundamental es que en términos de delegados tiene 23. Dos más que los necesarios para vetar cualquier artículo. Tiene facultad absoluta de veto. La constitución que salga entonces será por fuerza una constitución que cuente con el apoyo de la ultraderecha. ¿Qué significa esto? Significa nada menos que el partido que estaba en contra de una nueva constitución quedó con la llave de la constitución. Cualquier cambio necesitará su Y si apoyo. el 70% de los chilenos rechazaban la constitución de Pinochet y habían aprobado una nueva constitución, eligen a un pinochetista que quiere mantener la El statu constitución, quo. el status quo, para mantener la de Pinochet o incluso endurecerla y eliminar algunas de las reformas que había hecho en la época de Lagos y en la época de la misma Bachelet. Está por ver si eso es lo que realmente va a ocurrir, porque bueno, jamás imaginó ni siquiera él mismo que iba a salir con tanta fuerza y que entonces necesita responsabilidad, porque un triunfo de esa derecha, de republicano, va a ser que escriba una constitución que sea aprobada, demostrando que tiene mayor capacidad de gobernanza y de gobernabilidad y de responsabilidad que la izquierda que estuvo en la primera convención. Pero vamos a ver eso. Las cosas no terminan ahí. La derecha tradicional que estaba en la lista de Chile Seguro ganó 11 delegados. Entonces 23 más 11 hacen la 35 delegados. 35, 11 delegados, 34, 35 delegados. 4 más de los necesarios para imponer el artículo que quieran. Solo necesitan 30. Aquí viene la parte dramática. La lista Unidad para Chile, que es la que representa al gobierno, apenas alcanzó 16 escaños. 5 menos de los que le permitiría vetar cualquier propuesta de la derecha. Entonces, la derecha puede hacer la constitución que quiere. Y esa constitución de la derecha en su conjunto tiene que contar con la aprobación de la extrema derecha. O sea, la primera reflexión es una paradoja que la política enseña en la historia con mucha frecuencia. La Revolución Francesa comenzó como un movimiento hacia la libertad y terminó con Napoleón. Francia necesitó después de Napoleón 70 años para el primer gobierno democráticamente electo. Ortega es la paradoja de Centroamérica, un dictador surgido de la lucha contra una dictadura. Dictador surgido de la lucha contra la dictadura. Es increíble. Ahora tenemos la paradoja chilena, un movimiento de masas de protestas que culminó muchos años de descontento, buscando un cambio en una constituyente que cambiara el status quo. Terminó, como vos lo decías muy bien, eligiendo una convención derechista que defiende lo peor del statu quo. Bueno, ¿qué pasa ahora? Que nos quedan 2 minutos, Fausto.
Yo sentía que ya estábamos, pero bueno. Entonces, estamos mejor, cortemos de una vez y Ok. regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes. En la primera parte del programa hizo Fausto una análisis sobre todo el fenómeno chileno de convocatoria y de problema social que había detrás de la convocatoria a la constituyente chileno. Y en el intermedio quedamos en la victoria de Kast, que la derecha va a dirigir todo el proceso, que la izquierda está atrapada en ese sistema porque ni siquiera tiene capacidad de veto, y que si esto es una enorme paradoja. Y me encantó, Fausto, que hicieras el análisis de la paradoja chilena, lo que es la paradoja, Nica, o sea, que alguien que lucha contra la dictadura termine en dictador, o la Revolución Francesa, que termina ya no con un rey, sino con un emperador, como Napoleón, y no logrando la democracia. Bueno, son esos pasos, además, atrás, ¿verdad?, que se dan en la historia. Efectivamente, pasos atrás. Bueno, otra paradoja es Putin, que para impedir que lo rodee la OTAN, se lanza un movimiento que termina rodeándolo a él. Así es la historia. Pero bueno, vale la pena hacer análisis de otros resultados significativos. Y es muy importante el total hundimiento de la lista Todo por Chile, donde estaba el Partido Demócrata Cristiano y el Partido por la Democracia, el Partido de Lagos. Esa coalición no obtuvo ningún delegado. Confirma el sostenido rechazo popular, condena y castigo a los partidos tradicionales, pero sobre todo de centro izquierda y de centro derecha, que prácticamente se derrumban. El centro quedó vacío. Desde la perspectiva de los partidos tradicionales, las elecciones al Consejo Constitucional fueron recibidos como un tsunami, los barrieron de una forma total y eran los partidos paradigmáticos del Chile tan alabado de la construcción democrática. Los partidos de centro y centro izquierda que han puesto presidentes en Chile desde el retorno a la democracia no alcanzan juntos ni siquiera 1 millón de votos. Eso debe contrastarse con los 3,5 millones de votos que obtuvo el Partido Republicano de Cast. Fausto, también es interesante señalar que el segundo más votado o el tercero más votado fue el blanco, ¿verdad? En las elecciones chilenas, que como estaban obligados a votar, no hubo abstencionismo, pero sí importante, pero sí votos en blanco en gran cantidad de gente que dice no me representaba ninguno o no conocía suficiente o no me interesa el proceso, ¿verdad? No, pero no, hay también anulación de votos. Y entonces, entre blanco y anulación, llegan a los 2 millones de votos, que es enorme. Bueno, el Partido Demócrata Cristiano logró apenas el 3,5%. Es la peor derrota de su historia. Pero por otra parte, Mimi, yo pensé que ibas a decir esto, que el partido más radical de la izquierda del gobierno, el Partido Comunista, se convirtió en el tercer partido más votado de, dentro de la coalición de gobierno. Sabía que ibas a llegar. Estoy tan aterrada porque no es Chile, es América Latina, donde el centro se ve como casi el enemigo o lo que hay que eliminar. Y mi escogencia entonces es el extremo derecho o el extremo izquierda o paso de una a otra sin problemas, ¿verdad? Pero bueno, ese va a análisis a que vas a entrar ahora. Bueno, en realidad el Partido Comunista sacó el 25% más de votos que el Partido Socialista de Chile. Bueno, es la realidad que se polariza. Otra cosa que hay que razonar es la forma en que los votantes están apostando al espectro de la derecha. La base electoral de Kast, la que tuvo en la primera ronda presidencial, era de 2 millones de votos. La de él, la de su partido en la primera ronda electoral. Esta vez le dan 3,5 millones de votos, 1,5 millones más que cuando se presentó a la campaña.
y prácticamente la misma cantidad que recibió en la segunda ronda, Mimi, cuando todo el mundo se unió para detener a Boric. Eso muestra un agrupamiento formidable de la derecha, es decir, del respaldo a posiciones bastante extremas. Y por otro lado, porque en eso están también analizando los chilenos que no tienen claridad suficiente sobre ese voto que había estado en el abstencionismo todo este tiempo y que ahora decidió, se vio obligado a ir a votar, ¿verdad? Porque si no tenía una multa. Y el comportamiento de ese grupo no, las encuestas no son tan finas o la investigación todavía, pero pareciera que se inclinan más por la derecha extrema. Obviamente, podrán decir lo que sea, los resultados son lo que son. Tenemos que recordar la distorsión, ¿verdad? Porque eso es tremendamente importante. La distorsión en términos de delegados por la forma del tipo de voto, ¿verdad? Pero bueno, es un reagrupamiento arrollador que está alrededor y en apoyo del político que está abiertamente, explícitamente defendiendo el statu quo, no el cambio. No, no, el statu quo de la época de Pinochet, porque ni siquiera es el statu quo de la democracia, de los 30 años que tiene Chile de vivir en democracia. No, no, alguien que defiende el status quo previo a Lagos. Tal vez no llegue a tanto, ¿verdad? Porque obviamente estamos hablando de el alma profunda que él tiene, pero en cuanto a las posiciones que ha tenido, ha ido, llamémosle, moderándose en la extrema derecha. Y claro. Pero bueno, el mayor significado es el statu quo, ¿no? Es decir, a lo mejor retrocesos tal vez, pero es el statu quo. Es lo que yo llamaría la posible llegada de un termidor chileno. Desde la Revolución Francesa, en ciencia política, se le llama termidor a los momentos de viraje reaccionario, a los parteaguas, a los cambios de rumbo que cortan los movimientos progresistas. Es cuando para muchos sectores sociales el cambio no ilusiona, sino que asusta. Ese es el termidor. El termidor es así porque fue cuando terminó el régimen de terror de Robespierre y ya la revolución asustaba, no ilusionaba. Bueno, ¿qué sigue? El comité asesor entregará un borrador de proyecto de constitución este 6 de junio. ¿Mm? Falta poco. Hasta entonces vamos a saber cuál es la base que van a discutir. Al día siguiente comienzan los debates del Consejo Constitucional que tienen que ofrecer un proyecto de nueva constitución el 7 de noviembre. Ahí se abre un plazo de un mes de discusión nacional y el 17 de diciembre va a haber otro plebiscito de aprobación y rechazo. Estamos pues en proceso de ver una constituyente redactada por la derecha y la extrema derecha y creo que vamos a Pero estar bastante atentos a lo que salga. algo importante de esto es que va a ser redactada con todo y eso dentro de la institucionalidad, dentro de las mismas asambleas, los congresos, ¿verdad? Y la tecnocracia. Y eso esperemos, ¿verdad? Y aquí sale mi alma optimista, tenga límites a lo que podría llegar a ser si estuviera libre de esas ataduras, como estuvo libre de esas ataduras la propuesta de la izquierda, que fue en ese caso extrema, digamos, y incoherente en muchas cosas. La realidad es que tu optimismo, digamos que Déjamelo, déjamelo. tiende, no. Bueno, Yo, creí que me lo ibas a quitar. perdóname, yo puedo criticártelo o no criticártelo, pero no te lo critico. Tu optimismo es el mío, Ah, eh, en el, en el sentido de que los bordes que se pusieron, sí, los especialistas que se nombraron, y el comité de viabilidad que se le dice a las propuestas, la izquierda lo vio como una amenaza
a tener una constitución más de izquierda, y ahora la izquierda está descubriendo que esas, es de nuevo, los propósitos no deseados, los que se oponían, los que querían estar más libres de hacer una nueva constituyente y se vieron amarrados con los condicionamientos de la derecha, van a tener que agarrarse al comité a los especialistas que van a estar ahí en las discusiones y al comité de viabilidad de las propuestas para que no salga esta vez un domingo 7, pero al revés, un domingo 7 de la derecha. Entonces, efectivamente, Mimi, con entusiasmo me sumo a tu optimismo. Gracias, porque es que siente uno como una velita, todavía no, hasta se siente, pero bueno. Y además la inteligencia y la capacidad de la clase política chilena, ¿verdad? La establecida que lleva 30 años de estar negociando y aprendiendo que hay límites que no debe pasar, ¿verdad? Eso también. Hay un poquito de todo, Mimi. Hay un poquito de todo porque te voy a contar que ya han salido gente que dice que no van a aceptar ningún borde, que ellos tienen el poder suficiente y que no van a aceptar ningún consejo. O sea, hasta eso han llegado. Pero Igual hizo la izquierda, ¿verdad? sí, sí, por eso. Pero los más, llamémosle, realistas políticos, o por lo menos profundos, consejeros del propio CAS, le señalan que la votación actual le da prácticamente la presidencia de Chile. Que mejor juegue bien. Pero que mejor juegue bien y que la mejor jugada que puede hacer es una constituyente que sea aceptada. Es decir, no puede ser una constituyente de extrema derecha porque aunque está con gran fuerza a la derecha, Chile no es un país de extrema derecha. Y Chile sería no es. vetada como fue vetada la de izquierda. Entonces, Así es, como pero cayó Boric, puede caer Kast. Así que más le... exactamente, sería un fracaso, sería visto como un fracaso para casa. O sea, eso también mueve a que se mueva en el sentido del optimismo tuyo, Mimi. Y tuyo, porque ya ahora es mutuo. El, uy, Es la esperanza, digamos que sí. siempre puede más que la experiencia. Ahora, ¿Qué pasa con podríamos, ya sé que ibas hacia eso, pero te lo quería preguntar. Todo esto, ¿qué en relación a América Latina? Porque pareciera que Chile está ahí metido en, en esa enorme polarización y en esa, ¿verdad? Perder el rumbo, pero no es Chile, es toda nuestra América Latina y el mundo también, pero hoy hablamos de América Latina. bueno, el proceso que arrancó en las jornadas de octubre del 18, algunos de una forma despreciativa le llaman el octubrismo, esa es la forma como le llama la derecha, pero el movimiento que surgió ahí es totalmente representante de América Latina y el proceso que arrancó con esa jornada es un proceso eh, que se puede decir que refleja mucho a América Latina, porque América Latina, igual que Chile en ese momento, vive una persistente fatiga democrática. Después de grandes regímenes dictatoriales que se extendieron por todo el subcontinente latinoamericano, con excepción de pocos países como Costa Rica, el imaginario colectivo de los pueblos que estaban volviendo a la democracia la veían como una forma de superar sus problemas de pobreza, desempleo, bajo acceso a educación de calidad, resolver la desigualdad. En fin, la democracia fue abrazada con enorme entusiasmo y esperanza. Esa democracia recién estrenada representaba una promesa. ¿Quién hacía esa promesa? Las organizaciones políticas democráticas tradicionales. Ellos estaban haciendo esa promesa democrática, de forma que cuando la promesa democrática no se cumple, no se cumple la promesa democrática de las organizaciones políticas democráticas tradicionales. Las esperanzas eran muy grandes, un Estado en beneficio de las grandes mayorías,
que no ocurrió. Y veamos cómo no ocurrió. Con la pandemia, que dejó al descubierto de la forma más dolorosa la tragedia del incumplimiento democrático. Latinoamérica tiene solamente el 8% de la población mundial y tuvo el 32% de todas las muertes mundiales de la pandemia. Es espantoso. El hambre también es otra medida del fracaso. En 2020, antes de la pandemia, entre 60 y 70 millones de latinoamericanos estaban sufriendo hambre. Y en cuanto al empleo, el sistema simplemente no funciona. El promedio de todos los países, incluyendo Costa Rica, más de la mitad de quienes tienen edad laboral trabajan en informalidad y la mayor parte de las veces en autoempleo, precario, inseguro, Tremendo. inestable. Eso lo dice todo, ¿verdad? Sí, De todo. si estuviera vivo Weber diría, ese es un sistema disfuncional, porque la definición de sistema de Weber dice es un sistema en el que la mayoría de la población entra en las regulaciones de ese sistema, pero cuando estás en la informalidad, estás exactamente afuera. En ese contexto de inseguridad personal, la inseguridad física se ha convertido en un problema de grandes dimensiones. El desarrollo del narcotráfico, el sicariato, ha demostrado de forma muy viva la gran vulnerabilidad, incluso física, de la población de bajos ingresos que vive en zonas peligrosas. Entonces, recordemos, por si acaso a alguien se le olvida, que regresó la democracia no general, regresó la democracia neoliberal. La premisa fundamental del retorno democrático fue el dominio de una corriente que cercenaba las capacidades hacendarias del Estado para hacer frente a los problemas sociales. Y lo peor de todo, y esto es lo grave, es que entre las corrientes políticas que más se beneficiaron de la confianza ciudadana con el retorno a la democracia, no hubo prácticamente ninguna corriente política tradicional que se opusiera o se desligara de la hegemonía neoliberal. Entonces, el sistema económico dominante, la hegemonía neoliberal, creó un entorno de políticas sociales fallidas, desigualdad de acceso, bla, bla, bla. A eso se sumó como una peste generalizada la corrupción institucionalizada en los niveles más altos de gobierno. Presidentes comenzaron a ir a la cárcel. El capitalismo de compadres y de argollas y los negocios ilícitos entre las castas gobernantes se difundió de tal manera como pandemia. La pandemia de la corrupción minó la credibilidad de las élites políticas tradicionales. Y eso ha avanzado. Por ejemplo, el Latinobarómetro del 2013 decía que el 51% de la población latinoamericana decía que estaba descontento con la democracia. Pero en 2020 es el 70% el que se manifiesta desencantado. Y ese mismo Latinobarómetro te dice que entre 16 y 40 años los latinoamericanos no ven ninguna diferencia entre un sistema democrático y un autoritario, ¿verdad? Y si no lo ven, mimir, la verdad es que aparte a la institucionalidad de la letra, en la realidad social de los pueblos no ha tenido diferencia. Como reacción a ese desencanto, desde comienzo de siglo, han recibido respaldo electoral corrientes que asumen y se alimentan de la frustración y representan compromisos de respuesta a las insatisfacciones sociales. Son corrientes muy diversas, pero en general se las clasifica como la ola de izquierda latinoamericana. El Economist de ayer pone bajo ese estandarte de izquierda a 12 de los 19 países latinoamericanos. Es el Economist. Él sobresimplifica, lo que no está con él es de izquierda. Sí, sí, Si y bien pongo es... de izquierda a gente que no aceptamos que la ponga de izquierda, aunque haya Bueno, de ahí, ¿verdad? así es, así es, así es.
Si bien es cierto, todos esos países surgieron como respuesta al descontento, representan realidades muy diversas. Pero tengo que decir, Mimi, en apoyo a tu optimismo, que en los lugares donde la izquierda probó sostenibilidad económica y sensatez reformista, la fe en la democracia se mantiene firme. También sigue existiendo en esos lugares una fuerte legitimidad de representación política por resultado y un respaldo multisectorial basado en sistemas consolidados de alianzas políticas y bloques sociales. Léase Uruguay, por ejemplo, en América Así Latina. es, aparece Uruguay, como vos lo decís, como ejemplo de lo mejor del cumplimiento de la promesa democrática y lo describo muy rápidamente. Cuando cayó la dictadura, un centro derecha tomó el poder y fue el primer lugar que abandonó el neoliberalismo y sentó las bases institucionales, incluso de atención a la problemática social a partir de fortalecer la base económica, no en contradicción con la propiedad privada, sino fomentándola. La izquierda logró y mantuvo el poder 15 años cuando llegó y realizó transformaciones profundas, respetó la alternabilidad democrática y regresó la derecha al poder, pero esa derecha no destruye la conquista alcanzada y mantiene abierto el diálogo con una izquierda que se coloca en un entorno de oposición leal, no confrontativa y no polarizante. Uruguay es una gran excepción. Pero hay otros ejemplos. Brasil y Bolivia son otros ejemplos de un proceso todavía vivo, donde aún existe un sentido muy fuerte de representatividad política, aunque cada vez más polarizado. Venezuela y Nicaragua, en cambio, convertidas en dictadura, muestran los signos de otra fatiga, de otra hartazón, la fatiga de una izquierda catastrófica, fallida, la izquierda que asusta y que asusta tal vez más que el statu quo. Y bueno, existen procesos vivos que están ahí, eh, como el caso de Colombia, que está apenas comenzando en medio de grandes dificultades y que merece y amerita un estudio en sí mismo. Pero bueno, en el resto de América Latina se vive un proceso de descomposición de las bases de la institucionalidad democrática con tres vectores. El primer vector es la desconfianza generalizada en las instituciones de la democracia. Desconfianza en el legislativo, en el judicial y en el ejecutivo. El segundo vector es la desconfianza en las dirigencias políticas y en los partidos conocidos y con experiencia de gobierno. El tercer vector es la desconfianza en la comunicación política. A partir de la desconfianza en los medios masivos de comunicación tradicionales, y entonces se multiplican y se contradicen en lluvias caóticas, focalizadas y tergiversadas y manipuladas de información a partir de redes sociales de origen a veces sano o a veces espurio, sin posibilidad de poder distinguir unos de otros. Entonces, de los viejos mensajes e ideologías desprestigiados, de los medios de comunicación sin credibilidad, se pasa a un contexto de hipercomunicación anónima. Cada persona produce, reproduce y comparte mensajes, ideas, simplezas destinadas a reproducirse socialmente. Y así se termina en cámaras de resonancia donde cada cual se escucha a sí mismo. Bueno, la crisis de representación, y esto es lo más serio y lo más triste, Mimi, se expresa en un hecho básico y brutal. No se está pudiendo reconstruir las identidades colectivas que antes eran representadas por viejos partidos tradicionales o por organizaciones gremiales que son vistas como cómplices. Y Lleguemos eso, acá, Fausto, porque casi, y quería aprovechar yo unos segundos que quedan para decir que definitivamente el tema se las trae y que nos obliga a seguir adelante con él. O sea, las izquierdas podrán dar resultado en medio del panorama que acabas de nombrar. Bueno, hablemos de casos individuales, hablemos de Colombia, ¿verdad? Y hablemos de cómo se inserta América Latina en la geopolítica mundial. Hay salida frente a eso. ¿Te parece que hagamos los programas futuros sobre eso y
¿verdad? Me parece que analicemos las trampas en las que se mete, cómo logra salir de ello, la necesidad de apertura al diálogo y la necesidad de buscar, de llenar el centro, Mimi, de llenar el No, es centro. que eso es lo peor, no me atreví a decir para que no digan, bueno, defendés el centro, pero es que el centro es la salida y el centro es lo que está siendo dejado. Muchas gracias a todos ustedes, muy buenas tardes y nos vemos y oímos la próxima semana. Buenas tardes, Mimi. Buenas tardes.